El protector y los 4 guardianes. Capítulo 16. Castigos. Hora de un cambio. Más tarde ese día, el ministerio se sumió en el caos cuando una gran multitud se reunió en el atrio exigiendo respuestas al ministro de magia. Todo el ministerio estaba en un estado de agitación, ya que cientos de empleados estaban furiosos con las noticias de esa mañana. Especialmente aquellos que eran padres, hermanos mayores y otros tutores exigían respuestas sobre por qué sus hijos no recibían la educación prometida. Es dinero que están gastando, dinero que algunos de ellos no tenían. En vano, Cornelius intentó calmar a los ciudadanos, pero no llegó muy lejos, ya que la gente comenzó a lanzar manzanas, tomates y naranjas, ensuciando su túnica. Un puñado de aurores que vieron las noticias esa mañana simpatizaron con la gente, ya que también estaban enojados con el corpulento ministro. Sin embargo, fueron, en su mayoría, capaces de mantener a la gente a raya. Si Fudge pensaba que esto era malo, entonces no era nada comparado con lo que se convocó durante la sesión de emergencia de Luizengamot. Varios de los lores y jefes de departamento exigieron respuestas de por qué alguien como Dolores Umbridge enseñaba en Hogwarts. ¿Por qué le permitió aprobar una ley ilegal que los pondría en desacuerdo con los demás países mágicos? ¿Razones por las que el presupuesto para Aurores era tan bajo? Etcétera. Esto fue una pesadilla para Cornelius, que sudaba la gota gorda. Intentó echar la culpa a otros, diciendo que solo hacía lo mejor para la gente. Pero esta no era la respuesta que esperaban. Lucius apenas fue de ayuda mientras el hombre agarraba su bastón y palidecía fantasmalmente, mezclado con un poco de ira. Ambos hombres sabían que estaban en serios problemas y tenían que hacer algo para mitigar el daño. Todo parecía derrumbarse, pues quienes se beneficiaban del nombramiento de Cornelius como ministro de magia se desmoronaban. Cuando intentó usar su cargo para que se desestimaran las quejas, Griselda lo desestimó, alegando que ella era la jefa de la UEA y que esto estaba bajo su jurisdicción. El Departamento de Decretos Educativos también exigió respuestas a los formularios enviados por los estudiantes, pero se les dijo que la besaran el trasero. Tras horas de debate, el Wizengamot decidió revocar la ley de legislación de hombres lobo de Umbridge y renovar los presupuestos de los aurores. Finalmente, Lord Patil y Longbottom exigieron la destitución de Dolores Umbridge del colegio Hogwarts. Fudge tuvo que usar toda su influencia para asegurarse de que se quedara, afirmando que su nombramiento era en el mejor interés de la estudiante. Sin embargo, esto le costó caro, ya que Lord Black y algunos otros pidieron que se les castigara, argumentando que era necesario hacer algo para apaciguar a los demás gobiernos. Por mayoría de votos, el Wizengamot suspendió a Cornelius hasta principios de Año Nuevo, lo puso bajo arresto domiciliario durante un mes y tuvo que pagar una multa de 6 millones de galeones. Mientras tanto, una Dolores Umbridge, con la cara roja, recibió una multa de 8,4 millones. Finalmente, Arcturus logró exprimir 47 millones de galeones a Lucius Malfoy y Walden Mugmire, lo que los enfureció enormemente. Amelia y Rufus accedieron en silencio a investigar sus asuntos. A Rufus le costó contener la risa al ver lo alterados que estaban, pues esta era una victoria largamente anhelada. Lord Potter sin duda había cumplido su promesa. Con Fudge y sus benefactores temporalmente fuera de combate, por fin podrían reconstruir sus filas de aurores. Además, comenzaron a investigar a los responsables del arresto de Shumpike y algunos hombres lobo. Esto iba a ser mucho trabajo, ya que básicamente estarían limpiando sus departamentos. Desde cualquier punto de vista, Fudge y sus amigos estaban en serios problemas. Desafortunadamente, Dumbledore también se enfrentaba al mismo nivel de escrutinio, ya que padres y tutores enviaban quejas y cartas airadas exigiéndole que hiciera algo con Umbridge o expulsarían a sus hijos del colegio. Albus no salió de su despacho en absoluto ese día. El anciano mago se sentía como en su edad, en un dilema, pues la situación se estaba exagerando. Sí, sabía que estaba mal permitir que Dolores entrara en los muros del castillo como maestra, pero no tenía otra opción. Incluso él sabía que la mujer era una mortífaga y no tenía intención de enseñar magia práctica. Sin embargo, tenía las manos atadas y necesitaba recuperar la confianza del público y de Wizengamot. Si bien era una bruja débil que solo se las arreglaba gracias a conocer a la gente adecuada, se había encontrado con el odio y el resentimiento de casi todos los estudiantes. El personal del colegio le había insistido en que hiciera algo con ella y sus decretos. No ayudaba que Fawkes no le hiciera ningún ruido ni lo mirara. Eso habría calmado un poco sus nervios.
Contra la pared de su casa ancestral, con sus amigos a su lado, Draco Malfoy recibía repetidos puñetazos de su padre, mientras Bellatrix, Rudolphus, Rabastan y Rowle les apuntaban al cuello con sus varitas. Mocoso arrogante y malcriado. Le asestó un puñetazo en el estómago a Draco, dejándolo sin aliento. Antes de que el chico pudiera deslizarse, Lucius lo agarró por el cuello de la túnica, acercándolo a sus ojos. 61,4 millones de galeones tirados a la basura. Todo por culpa de ustedes, malditos desagradecidos, que no pudieron callarse la boca. La ira de Lucius solo era superada por la fría y oscura mirada que Bellatrix les dirigía. La mujer apuntaba la punta de su varita directamente al cuello de Theo con un hechizo en la punta de la lengua. Dame una buena razón por la que no debería acabar con tu inútil vida ahora mismo. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado de miedo. No podía articular palabra por miedo a que ella lo matara. Esto no es culpa nuestra. Weasley y Longbottom son los que... intentó decir Gregory, pero recibió un brutal golpe en el estómago. Antonin gruñó. Weasley es un traidor a la sangre, y Longbottom morirá pronto. El señor oscuro quiso mantener en secreto su regreso. Apretando el cuello del chico, ahora, gracias a ustedes 5, ya no podemos operar en las sombras. Eso es decirlo suavemente. Severus entró en la habitación, sus ojos negros carecían de compasión y, en cambio, mostraban una fría amenaza reservada solo para los Gryffindors. ¿No les dije la importancia de mantener la cabeza gacha antes de que comenzara el año escolar? Recuerdo lo que dije porque estaba aquí cuando lo dije. Les dije a todos que mantuvieran la cabeza gacha. Para no llamar la atención sobre ustedes mismos y sobre lo que sucede en esta casa, es guardar silencio. El veneno en su voz los hizo palidecer. Pero profesor, silencio, gruñó Severus, haciendo callar a Parkinson. Me avergüenza incluso llamarme tu jefe de casa porque tu estupidez me perjudica. Tu comportamiento últimamente no se diferencia del de un Gryffindor. ¿No conoces el significado de la palabra astucia? Porque es una cualidad necesaria para entrar en la noble casa de Slytherin. Detuvo a Lucius antes de que le diera otro puñetazo. El señor oscuro desea verlos. A regañadientes y con mucha reticencia, dejó que el chico cayera al suelo y centró su atención en los adolescentes. Se enfadó al saber que revelaste su nombre. Por tu propio bien, al menos intenta fingir que tienes algo de inteligencia. Él quiere vernos. Los adolescentes parecían estar a punto de saltar de sus asientos. Correcto. No piensen ni por un momento que esto es un honor. Si se sienten disgustados, suele ser señal de mala suerte, como pronto descubrirán. Señalándolos, estén advertidos. Hablen solo cuando se les dirija la palabra. Respondan con sinceridad, pues él sabrá si le ocultan algo. Actualmente, ninguno de ustedes tiene escudos de oclumancia y son fáciles de leer. Les conviene mostrarle el respeto que merece. Porque si no está satisfecho, expresará su descontento con ustedes y el resto de sus familias, y cualquier esperanza para su futuro quedará destrozada. Crabbe y Theo tragaron saliva visiblemente, pues no deseaban provocar más la ira del señor oscuro. Con alguna esperanza, podrían sobrevivir. Los adultos les lanzaron una última mirada fulminante antes de llevarlos a la sala del trono para que se encontraran con el señor tenebroso. Al abrir la puerta, oyeron los gritos espeluznantes de Dolores Umbridge. Me has decepcionado mucho, la fría y aguda voz de Voldemort les provocó escalofríos a todos. Entonces, con un golpe y un gesto de su varita, ella comenzó a experimentar un trauma mental lleno de los peores recuerdos conocidos, algunos de los cuales solo se creían mitos. También salió volando por la habitación, aterrizando junto a un Waldenknair destrozado. Torciendo los labios, mi señor, Severus hizo una reverencia respetuosa. He traído a los señores Nott, Goyle, Crabbe y Malfoy, junto con la señorita Parkinson, como usted solicitó. Bien, girando, los ojos rojos de Voldemort se posaron en los nuevos ocupantes. ¿Hubo alguna complicación? No, milord. Después de lo ocurrido esta mañana, la situación en el castillo no es nada agradable. Dumbledore se ha atrincherado en su despacho tras recibir demasiadas cartas. Por lo que a todos respecta, Draco y sus compañeros están visitando a sus parientes y atendiendo algunos asuntos familiares. También traigo un par de mensajes de Potter. ¿Quiénes son los destinatarios? Entrecerrando los ojos, Severus señaló a los adolescentes arrodillados. Lucius, Narcisa y Bellatrix. Entonces, entréguenlos. Poniéndose de pie, Severus se volvió primero hacia los adolescentes. Ustedes 5 fueron unos insensatos al pensar que me quedaría de brazos cruzados y les daría rienda suelta.
Solo porque el amo de su padre ha regresado, se creen intocables. No lo son. La muerte de sus padres y la pérdida de dinero son solo una pequeña muestra del dolor y el sufrimiento que les espera. Si continúan ayudando a un bicho se someten a la marca tenebrosa, les haré experimentar lo que realmente son el miedo y el dolor. No habrá donde esconderse. Ningún lugar al que huir, porque los encontraré e infundiré un terror que superará los horrores del infierno. Luego, volviéndose hacia los dos Malfoy mayores, dijo: Lucius, Narcisa, no se preocupen, si no ponen a su hijo mocoso en orden, no llegará a los 20. Nunca me gustaron, Lucius. Conozco su pasado por ser mortífago. Suplicar estar bajo la maldición Imperius fue patético, ya que revelaron que eran un sociópata mentiroso. Perder la fortuna familiar fue solo el comienzo de su castigo. Puede que no pueda hacerles daño directamente, pero descubrí otras maneras. Sus días están contados. Narcisa, te estás convirtiendo en una decepción. Tu hijo se pavonea por el castillo como si fuera mejor que todos los demás. Bueno, déjame decirte que no lo es. Es un niño débil que no tiene agallas para ser un hombre. ¿Cómo pudiste criar a un niño como él? Me supera. Las únicas razones por las que no lo he matado son, porque sé que te dolería ver a tu único hijo en un ataúd. La otra es que no me ha dado buenas razones para llegar tan lejos. Pero está poniendo a prueba mi paciencia y pisando hielo. Tenlo en cuenta en cuanto reciba esa ridícula marca. Todo está perdido. Tú, precisamente, deberías conocer los peligros de la magia de la familia Black. No mataré a Draco, pero no puedo prometer ni responsabilizarme de lo que los demás puedan hacerle. Severus miró entonces a Bellatrix. Bellatrix Lestrange, eres patética. En lugar de luchar directamente contra alguien, te escondes en las sombras como una cobarde. Si te quedara un ápice de honor, lucharías como una auténtica bruja. Los adolescentes y los Malfoy estaban ahora extremadamente pálidos. Bellatrix parecía asesina cuando ese mocoso prácticamente la retó. Voldemort se sintió un poco intrigado. ¿Qué opinas de sus amenazas? Potter sin duda cumplirá sus promesas, respondió Severus con voz serena. No hay que subestimarlo y no dudará en cumplirlas si se ve amenazado. Potter recibirá su merecido pronto. Una maldición asesina de Voldemort acabó con la vida de Vincent Crabbe. Draco se orinó involuntariamente. Los demás no tenían mejor aspecto. Continúa, Severus, ordenó Voldemort. El ardor en sus ojos rojos y el veneno mortal en su voz hicieron que todos se congelaran. Te aconsejo tener cuidado, esto es solo el comienzo, finalizó Severus. Voldemort lo miró fijamente. Quédate con los demás. Tengo que enseñarles a algunos estudiantes lo que sucede cuando me desafían. Se puso manos a la obra mientras Severus se acercaba a los demás miembros de su círculo íntimo. Entonces, sin perder un segundo, los 5 adolescentes rodaban y se retorcían en el suelo mientras Voldemort expresaba su desagrado. 10 minutos de tortura después, finalmente levantó las maldiciones. Cuando doy una orden, espero que se cumpla al pie de la letra, dijo deslizándose sobre ellos. Es evidente que sus padres han fallado en su deber. Se olvidaron de enseñarles a escuchar. En cambio, lo que veo ante mí son un grupo de mocosos privilegiados que no saben nada del dolor y el sufrimiento. ¿Me equivoco, Draco? Levitando con el brazo sin varita al heredero Malfoy. Los ojos plateados se encontraron con los rojos escarlata. Por su vida, Draco no sabía qué haría el señor oscuro. Armándose de valor, dijo: Mi señor, por favor, perdóname. Perdónanos. Fuimos arrogantes. Sí, lo eras. Crucio. La maldición de tortura roja oscura dio en el blanco, haciendo que Draco gritara a todo pulmón. Sus gritos llenaron la habitación. Narcisa y Lucius no pudieron hacer más que apartar la mirada mientras su amo seguía torturando a su hijo. Lo que parecieron horas fueron en realidad 3 minutos. No me importan tus excusas ni las de tus amigos. Me has hecho un flaco favor al usar mi nombre para conseguir lo que quieres. ¿Y para qué? Para ejercer poder sobre un grupo de adolescentes en un lugar público. Desterrando al chico pálido, le rompieron un par de huesos. Qué lástima, se burló de él antes de volverse hacia los demás. A pesar de pertenecer a la noble casa de Slytherin, se comportan como un grupo de Gryffindors indignos de su posición en el mundo. ¡Qué decepción! Durante las siguientes horas, fueron torturados con hechizos que hacían que la maldición Cruciatus tuviera un efecto similar al de la maldición Rompehuesos. Fue peor, pues sus mentes se inundaron de imágenes horrorosas. Además, Theo perdió un brazo y a Gregory le faltaba un pie. Voldemort los obligó a ver cómo Nagini se tragaba el cadáver de Vincent Crabbe.
En Grimmauld, los miembros de la Orden del Fénix estaban en medio de una acalorada discusión, principalmente Sirius, Dora, Kingsley y Alastor, contra Dumbledore, Molly, Emmeline y un par más. Molly gritaba a todo pulmón: ¿es esto lo que todos querían? Por sus acciones. Habiéndose hartado, Dora aturdió a la mujer y le aplicó un poderoso encantamiento silenciador. Uf, por fin. Ya me he oído a mí misma pensando de nuevo, reclinándose en su silla, miró al patriarca Weasley. Lo siento, Arthur, pero Molly grita demasiado. Arthur estuvo de acuerdo con la joven Aurora. Aunque no le hacía feliz oír lo que su esposa había hecho al firmar un contrato matrimonial para su hija y Harry, aún la amaba. Después de hablar, pasó un par de semanas durmiendo en su oficina, diciéndole que no lo contactara. Ahora que el ruido en la cocina ha bajado, podemos volver a asuntos más importantes, gruñó Alastor mientras Charlie reanimaba a Molly. Con Fudge temporalmente fuera de juego y Malfoy bajo investigación, es el momento perfecto para que maximicemos nuestras defensas. Estoy de acuerdo, bromeó Kingsley. Podemos nivelar el campo de juego. Gracias a los fondos adicionales, el departamento de Aurores por fin puede hacer su trabajo sin interferencias. Lo cual nos beneficia enormemente. Puede ser, empezó Albus, pero al hacerlo, nuestras dificultades han aumentado constantemente. Durante la cena, miembros de la junta directiva acudieron a su despacho para comunicarle que estaba suspendido de su cargo de director hasta principios de diciembre. Sus declaraciones de esta mañana han causado muchos problemas, ya que los padres exigen que se tomen medidas respecto a las condiciones en Hogwarts. Como deben ser, espetó Sirius. Estás jugando un juego arriesgado, Albus. ¿Cuándo demonios ibas a decirnos que esa vaca Umbridge era mortífaga o que había estado usando plumas de sangre durante sus detenciones? Todos, excepto Frank, Kingsley, Nimadora y Alastor, se quedaron paralizados, rojos de ira. No eres el único con ojos y oídos, ¿sabes? Soltando un profundo suspiro, pues sabía de quién hablaba Sirius. ¿Crees que la quiero como profesora? ¿Y mucho menos cerca de los estudiantes? Le dije a Harry que hablaría con ella. Al parecer, no le bastó, ya que decidió tomar cartas en el asunto. Al obligar a los estudiantes a llenar formularios de queja sobre su nombramiento como profesora de defensa, les ha declarado públicamente la guerra a ella y a Cornelius. Así, nos resulta más difícil conseguir aliados. En contra de mis advertencias, Harry parece empeñado en asegurarse de que el ministerio pierda su influencia en el castillo. Frank entrecerró los ojos. Oh, no sabía que trabajar y defender a los estudiantes fuera un delito, replicó con tono burlón. Neville me envió una carta interesante sobre la profesora Umbridge. La mujer se está apoderando poco a poco del colegio. Sus decretos están convirtiendo el colegio en una versión en miniatura de Azkaban. Está amargando la vida a varios estudiantes a propósito. Por lo que he oído, la Brigada Inquisitorial es una banda de matones que se pasean por el colegio como sus ejecutores, y el líder es un engendro de Malfoy. Su conserje, Filch, también se ha unido a ella y está peligrosamente cerca de perder su trabajo. Lo que no entiendo es por qué todavía lo tienen como profesor. Ese hombre odia a los niños desde siempre. ¿Sabes? Argus ha tenido una vida difícil. En nuestra sociedad, ser Skip se considera peor que ser nacido de mugles, explicó Albus. Encontrar trabajo en nuestro mundo es difícil. Si lo destituyo, les haré la vida más insoportable a los demás Skulls. Además, a menos que haga algo que incumpla su contrato, no puedo despedirlo. Eso se pospondrá para más adelante. Minerva bebió un poco de whisky de fuego. Lo importante es que hay que hacer cambios tanto en la escuela como en el ministerio. ¿Pero a quién benefician? Preguntó Emmeline con el ceño fruncido. Potter solo se beneficia a sí mismo. Está desestabilizando al gobierno, se niega a unirse a nosotros y está poniendo en peligro a los estudiantes. ¿Y no lo somos? Sirius la miró con cara de tonta. Me parece recordar que, después de su juicio, algunos de los presentes se opusieron a la idea de incorporar niños a la orden. Lanzando una mirada a Ron y Hermione, ambos se removieron incómodos en sus sillas. Sirius tiene razón, ya que representan un riesgo para la seguridad, votó Kingsley en contra de que se unieran. Lo he dicho antes, y lo repito, fue un error traerlos. Oye, estamos aquí, ¿sabes? Se defendió Ron, pero rápidamente se estremeció cuando su atención se centró en él. Entonces quizás puedas aportar alguna idea de por qué ustedes dos decidieron tener una reunión con más de 30 estudiantes sin ninguna medida de seguridad. Alastor les dirigió una mirada de infarto. ¿Cómo sabes lo de Led? Preguntó Hermione nerviosa.
El pub es propiedad del hermano de Albus, Aberforth, declaró el hombre brusco. Tenemos ojos y oídos en todas partes. Lo que hicieron fue descuidado e imprudente. Además, les pusieron una gran diana en la espalda. Además, no están listos para el combate, y ustedes no están listos para enseñar. Hermione no estaba contenta de oír que no estaba preparada para algo, pero respondió. Solo estamos haciendo lo que nos dijo el profesor Dumbledore y estamos preparados. Entonces eres un tonto, comentó Sirius. Luego, dirigiendo la mirada a Albus, tus estúpidas maquinaciones han causado problemas en el pasado. Pero esta última lo lleva a otro nivel al poner a estos dos, señalando a Ron y Hermione, a cargo de un grupo de adolescentes con mínima seguridad es arriesgado. Estoy de acuerdo, Albus, respondió Remus, atrayendo la atención hacia él. Que nos pidas que confiemos en adolescentes es preocupante. Y no solo eso, sino que es terriblemente arriesgado. Emmeline fue a hablar. ¿Por qué es eso? Antes de que Remus pudiera hablar, Alastor lo interrumpió. Usa el poco cerebro que tienes, mujer. Ignoró su expresión mordaz y continuó. Weasley es una emoción pura, impetuoso, impulsivo e imprudente. Además, es un libro abierto. Basta con enfadarlo lo suficiente para que cante como un canario. Y luego está Granger, que es tan arrogante como una niñata de mente cerrada con complejo de superioridad. Por no hablar de impetuosa, siempre creyendo saber qué es lo mejor y confiando demasiado en las figuras de autoridad y en la gente con poder. Cualquiera del otro bando o Lea la Fudge podría hacerse pasar por cualquiera de nosotros para obtener respuestas de ella. Ni se te ocurra negarlo, espetó cuando estaban a punto de hablar. En términos sencillos, ustedes dos representan un riesgo para la seguridad que nunca debieron haber entrado en el grupo. Alastor, suspiró Albus, con el joven Harry reacio a ayudar, nuestras opciones para oponernos a Voldemort son muy limitadas. Necesitamos saber qué trama y a quién le es leal, justificó sus razones. Por lo que he observado a lo largo de los años, Harry alberga mucho odio y una creciente oscuridad en su corazón. No digo que mi manejo de él fuera perfecto, pero nunca hubiera esperado que se convirtiera en un asesino y que descargara su infelicidad con los demás. Tanto Dora como Sirius tenían expresiones furiosas. Recuérdame a cuánta gente mataste o permitiste que mataran durante la guerra contra Grindelwald y la primera guerra contra Cara de Serpiente. Deja a Harry fuera de esto, porque hay una razón por la que no confía en ti. Esto es todo lo que estás haciendo. Voldemort se convirtió en un monstruo porque tú lo permitiste. No estoy convencida de que nos estés contando toda la verdad sobre él. Olvídalo, negó con la cabeza, estás ocultando algo, déjame intentarlo. Algo relacionado con Voldemort. El brillo desapareció de sus ojos. Hago lo mejor para todos. Voldemort y Harry comparten muchas cualidades. Es preocupante. En el caso de Voldemort, solo tengo teorías sobre cómo se volvió tan poderoso y por qué los medios convencionales no sirven de mucho contra él. Teorías que no te sientes justificado a contarnos, replicó Dora con vehemencia. Precisamente por eso la gente se niega a ayudarte, pues no saben si se puede confiar en ti, dado que muchos de ellos han muerto. Empiezo a dudar de si eres la persona indicada para liderar la resistencia. Querida mía, he estado luchando contra las fuerzas oscuras desde antes de que nacieras, argumentó Albus. ¿Y cuántos murieron bajo tu mando? ¿Cuántos fueron asesinados porque omites detalles clave? El resto de la reunión transcurrió con mucha tensión, ya que un puñado de personas coincidieron con el joven Auror. Dumbledore ocultó mucha información que podría haberles sido de gran utilidad. Un número aún mayor se opuso a la idea de involucrar a Hermione y Ron en el grupo y dejarlos a cargo de una organización secreta en la escuela. Los líderes deben ser responsables, proteger y ayudar a su gente a crecer como grupo e individualmente. Comparten información y valoran las opiniones de los demás. Sobre todo, debe haber determinación, pensamiento estratégico y, sobre todo, lealtad. Esas son algunas de las principales cualidades de un líder. 00. Durante los días siguientes, la tensión en Hogwarts pareció disminuir un poco. Los estudiantes estaban molestos con la llegada de Umbridge, pero encantados de verla furiosa tras la publicación de sus calificaciones. Verla nerviosa, a punto de estallar, dibujó sonrisas en varios rostros, pues odiaban a la bruja con pasión. Algunos más que otros. La brigada inquisitorial había tenido mejores días con Malfoy, y sus amigos fueron enviados a casa, dejando al resto a su suerte contra todo el alumnado. Si eso les parecía mal, no era nada comparado con las duras críticas del profeta.
Los periodistas se dieron un festín vilipendiándolos a ellos y a sus familias a cada oportunidad, haciéndoles la vida imposible. Por supuesto, no ayudó que les quitaran 100 puntos a cada uno y recibieran un mes de castigo. Además, la junta de directores inició una investigación sobre los estudiantes que habían estado utilizando los fondos del colegio para su educación. Los padres o tutores que recibieron cartas suyas tuvieron que devolver el dinero gastado con intereses, lo que molestó a muchos estudiantes. Es más, se habló de que la junta quería destituir a Dumbledore de su puesto como director de Hogwarts de forma permanente. Granger y Weasley estaban decididos a demostrar su valía al viejo brujo haciendo que Alec trabajara en hechizos en un aula abandonada. Sin que ellos lo supieran, algunos miembros comenzaron a fulminarlos con la mirada. Entre los dos, Hermione empezó a trabajar horas extra, intentando aprender todo lo posible. Cuánto deseaba tener aún su giratiempo. En junio, presentaría 13 exámenes Timos y estaba decidida a sacar las mejores notas. La evidencia era evidente. Tenía ojeras y el pelo más espeso de lo habitual. Los profesores negaron con la cabeza al notar que había empezado a trabajar durante las comidas y a pasar largas horas en la biblioteca. Otra cosa que la molestaba mucho eran las calificaciones que recibía en sus informes. No había dicho nada, pero las microexpresiones de su rostro y su lenguaje corporal dejaban entrever que no estaba contenta. Sobre todo con las últimas calificaciones de transformaciones y pociones. Decidida a que ya era suficiente, la joven de quinto año se dirigió al despacho de la profesora McGonagall, seguida por un irritado Ron. Él tampoco estaba contento con sus calificaciones, pues Angelina le había dejado dolorosamente claro que lo dejaría en el banquillo si no mejoraban. Al llegar a la puerta del despacho del profesor, Hermione estaba a punto de llamar cuando una voz la hizo detenerse. «Pasen, señorita Granger, señor Weasley». Los dos parpadearon, pues les costaba entender cómo su jefe de casa sabía que eran ellos. Siendo más racional, Hermione abrió la puerta, pero se quedó atónita al ver a otras dos personas en la habitación. El profesor Snape se apoyaba en la pared con su habitual mueca de desprecio, mientras que Harry permanecía junto a una pizarra. «¿Qué haces aquí, Potter?» «Eso le quita 5 puntos, señor Weasley», dijo Harry arrastrando las palabras antes de dirigirse a ellos. «¿Necesitan algo?» Entonces, sin dudarlo un instante, Hermione respondió. «Quería preguntarle sobre mis calificaciones recientes». Notó que el profesor Snape ponía los ojos en blanco y dejaba escapar un suspiro. «Profesor, ¿por qué recibo calificaciones más bajas de lo habitual? Todos mis ensayos valen entre sobresalientes y altos». «Entonces, lo que dices es que no estás contento con tus notas», resopló Harry, quien se giró hacia Minerva. «Serán 5 galeones». Una sonrisa fantasmal se dibujó en sus labios al entregarle las monedas. «Respecto a su pregunta, señorita Granger, no soy yo quien califica los ensayos. Esa responsabilidad recae en el profesor Potter, quien los ha estado gestionando por mí, y en los profesores bajo cuya supervisión trabaja». Hermione entrecerró los ojos al ver a la persona a la que esperaba vencer. Entonces presentaría una queja, ya que su calificación es injusta. Dejó su mochila en la silla y sacó algunos ensayos con calificaciones anteriores. «Desde que empezó el trimestre, mis ensayos han recibido calificaciones desde 0 hasta medias y E hasta medias. Quiero saber por qué, ya que me he esforzado muchísimo en ellos». Minerva y Severus miraron a su aprendiz. «¿Te importaría explicarlo?» «La razón empieza al principio y al final de sus ensayos», afirmó con voz neutral. «Cada vez que leo un párrafo, subrayo una sección que necesita corregirse y dejo un comentario al margen. Además, siempre dejo un comentario al final del ensayo indicando a los estudiantes que necesitan mejorar. En el caso de Granger, el trabajo que entrega es como leerlo directamente del libro, en lugar de hacerlo con sus propias palabras. He dejado numerosos comentarios para no copiarlo palabra por palabra», explicó. Además, surge el problema cuando se desvía del tema para hablar de otra cosa y da más información de la necesaria. Todo esto se puede encontrar en mis comentarios sobre su trabajo. Mirando a la chica de pelo enmarañado, entrecerró los ojos y dijo, «Esto es algo que tus profesores llevan 4 años intentando decirte. Tu teoría, aunque superior a la media, parece más bien una versión sin refinar de los libros que usas. En otras palabras, estás entregando el trabajo de otros, no el tuyo propio». En cuanto a Weasley, fulminando con la mirada al pelirrojo, sus ensayos tienen tu letra, lo que me lleva a creer que le estás haciendo el trabajo. Con una mirada que decía, sé que no es tu trabajo.
El tono frío de su voz hizo que Minerva y Severus fruncieran el ceño. Es bastante triste, considerando todo, ya que no puedes confiar en que ella te lleve de la mano para siempre. Así que, dime, ¿por qué eres tan vago que ni siquiera puedes tomarte el tiempo para hacer tu propio trabajo? ¿Acaso solo piensas en sentarte a comer montañas de comida, jugar al ajedrez y al quidditch? Tengo mucho que hacer. No es que lo entiendas jamás. Este trabajo es duro, lo fulminó con la mirada Ron. «¿Qué excusa tan lamentable?», respondió, desconcertado por la mirada del chico. «¿Debo recordarte que tus búhos llegarán antes de que te des cuenta? Y a menos que quieras entrar en pánico por falta de tiempo, te sugiero que pongas tus asuntos en orden. Para alguien a quien le faltan 2 años para ser mayor de edad, eres increíblemente perezoso. Crea una lista de tareas y organízate». Severus gruñó divertido. El señor Potter tiene razón en ambos aspectos. Junio llegará pronto. Si hicieran los exámenes ahora, sin duda suspenderían. Así que, en lugar de quejarse como niños, deberían aprovechar el tiempo que tienen para prepararse. Luego, dirigiendo la mirada a Granger, por lo que deduzco, sus ataques se basan en su propia ineptitud. Los tiempos cambian, y ustedes también deberían hacerlo. Ese pequeño mundo de fantasía que han construido en su mente es una falsa realidad. Cuanto antes se adapten al programa, mejor. Por desgracia, dudo que aprendan, ya que la gente necesita golpearlos constantemente con un libro o un ladrillo para que entiendan el mensaje. Sintiendo que no debía decir nada más, Harry recogió sus cosas. Creo que nuestra reunión ha concluido. Profesores, asintió brevemente, que tengan un buen día. Dejándolos solos. Minerva estuvo de acuerdo con Harry al recordar cuando era estudiante preparándose para sus timos. El tiempo, sin duda, pasaba rápido. Algunos días, sentía que su cerebro se desmoronaba y no completaba la cantidad de trabajo que le encomendaban ni estaba lista. Por eso creó un horario para adelantarse a lo importante y no estresarse tanto. Un buen consejo. Crear un horario sería beneficioso, comentó. Ahora, sobre tus tareas. El tono cortante de su voz les indicó a sus cachorros que esto no era tema de debate. 1 hora después, los dos se marcharon con cara de desánimo mientras su jefe de casa los reprendía por su falta de organización, por hacer el trabajo de otros y por no prestar atención a las instrucciones, y les advertía que se pusieran las pilas. Su mal humor los acompañó hasta la reunión de LED de ese día, mientras les gritaban a sus compañeros. Estos rápidamente se enfadaron con ellos, pues no aprendían nada útil. En medio de la tensión, un elfo doméstico se coló en el aula, cogió el pergamino que todos firmaron y se desapareció. Al aparecer en la oficina de Harry, le entregó el pergamino firmado y le explicó las protecciones colocadas en la puerta. Que yo sepa, las protecciones eran rudimentarias. La infiltración era relativamente fácil. Incluso la asquerosa dama sapo podría entrar si lo intentara. ¿Por qué no me sorprende?, se burló el joven de cabello negro. Si tuviera que adivinar, pensaría que Granger los había puesto ella misma. Luego, al mirar el pergamino con su vista elemental, encontró un maleficio cuestionable. Interesante. Tuvo la previsión de añadir una precaución de seguridad rudimentaria a la lista. Sin embargo, es defectuosa. Anotando mentalmente rápidamente los nombres de los que estaban en la lista, modificó el maleficio y añadió un par de extras junto con 1 o 2 maldiciones. Devuelve esto a su bolso, le devolvió el pergamino a la elfa. Cuando termines, diles a los demás elfos que bajo ninguna circunstancia deben decirles ni una palabra de esto a Umbridge ni a los miembros de la brigada inquisitorial. Si descubren algo sobre esta organización, quiero saberlo de inmediato. Dopey entiende, señor, aceptó la tarea, tomó el pergamino y se alejó. Estás jugando un juego arriesgado, Dumbledore. Tarde o temprano, la gente descubrirá la verdad sobre ti. Cuenta con ello. Reclinándose en su silla, rascó detrás de la oreja izquierda de Villaco. Pronto, amigos míos, muy pronto. Los dioses rieron al ver que se acercaba el momento de desenmascarar a Dumbledore. Gembu, en particular, deseaba poder ver al hombre que se pavoneaba como si fuera el segundo en llegar de Merlín ser reducido a ruinas. 00, con el paso de las semanas, una lechuza halcón entró volando en el comedor con una carta. Su destino era la mesa principal. Aterrizó frente a Harry y extendió la pata para que el hombre desatara la carta. Justo cuando la desataba, entró otra lechuza, pero esta le resultaba familiar. Hola, Edwig, la lechuza blanca le mordisqueó los dedos mientras le acariciaba las plumas. Me alegra verte también. Le quitó la carta de la pata y les dio de comer y beber antes de despedirlos.
Mientras los observaba alejarse en la distancia, desvió la mirada hacia la primera carta que llegó. Luego, la abrió, la sacó del sobre y la leyó, lo que le dibujó una gran sonrisa. El señor Grayson le envió una carta diciéndole que sus obreros habían terminado de construir la villa y que podía pasar a recoger la escritura. La siguiente carta era de la tía Sarah, quien decía que todos los muebles que había comprado habían llegado y que ella y Dora empezarían a amueblar la casa. Le dio permiso a Emily para salir de la escuela y ayudar si quería. Harry le envió un mensaje mental a Emily detallando la carta que le había enviado su madre. La pequeña hada chilló de acuerdo. Luego le mostró la carta que había recibido a Séptima, y después de unos minutos, ella accedió a dejar que la señorita Stevenson se fuera por ese día. Rodeando la mesa, pasó junto a los Ravenclaw y le hizo un gesto a Emily para que lo siguiera. Una vez fuera del gran comedor, la tomó de la mano y se teletransportó lejos de la escuela. Las dos llegaron al otro lado de las puertas negras, donde se encontraron con unas encantadas Sarah y Dora. «Este lugar es increíble», exclamó esta última. «El señor Spinnet vendrá enseguida para darles un recorrido. Hablando del diablo, ahí viene». Señaló al hombre que se acercaba por el otro lado de la puerta. Al abrir las puertas, una sonrisa orgullosa pero nerviosa se dibujó en el rostro del hombre. «Señor Potter, bienvenido. Según sus instrucciones, la villa está lista. Aquí tiene las llaves», le entregó 4. «Si me sigue, le mostraré su nuevo hogar». Emily ya estaba fascinada con el gran jardín frente a la casa, y emitió un leve silbido de aprobación. «Verá, antes de empezar la construcción, nuestros mejores paisajistas querían una cálida bienvenida en la entrada». Y tenía razón, comentó Harry mentalmente mientras caminaba por el sendero de piedra. El césped estaba cortado, los arbustos estaban cuidadosamente podados junto con los árboles, y vio 3 hileras de flores. Y, para rematar, rodearon una hermosa fuente antes de llegar a la villa. Hasta ahí, estaba impresionado. El exterior de la lujosa Villa Blanca era muy acogedor. «Prepárate para quedarte alucinado», abrió la puerta y reveló el lujoso y moderno interior de la villa. Esta vez le tocó a Harry silbar suavemente. «Emily, sin duda lo has adivinado», mientras caminaba por el suelo de mármol. Una hermosa mezcla de ladrillo y mármol. Recorrieron la casa con orgullo. Aunque más pequeña que el castillo Potter, se sentía como en casa. El señor Spinnet los guió por cada rincón de la villa. Aunque no estaba completamente amueblada, los 4 estaban contentos, ya que todo era de última generación. Después de revisar las habitaciones, los baños, la cocina, los comedores, la oficina, el sótano barra laboratorio de pociones, etc. Fueron a la parte trasera de la casa, donde los recibió un jardín botánico aún más grande y una magnífica vista del lago. Emily y Dora fueron a explorar el jardín botánico mientras Harry y Sarah se quedaron con el señor Spinnet. «¿Qué te parece?». Harry observó al hombre nervioso durante un minuto. «Señor Spinnet», empezó con una voz monótona que le cortó la respiración al hombre mayor. «Usted y su gente, se preparó para una mala crítica, han hecho un trabajo maravilloso», le dedicó una sonrisa de aprobación. «Oh, gracias a Dios», dijo recuperando el aliento y llevándose una mano al corazón. «Juro que estuve a punto de sufrir un infarto». Harry solo pudo reír cuando Sarah le dirigió una mirada de desaprobación que poco a poco se transformó en una sonrisa. «Bueno, no queríamos eso. Esto es, sin duda, una de las mejores cosas que compré este año». Luego, al darse la vuelta, vio a su hermana y a su prima de pie junto a la terraza, contemplando el hermoso lago y la montaña cubierta de hierba. «Hola, Shizuku», Dora las llamó, aunque era evidente que no querían moverse. «Muy bien, voy a Gran Bretaña a conseguir la escritura. Volveré en 1 hora», así que, sin darle tiempo a terminar, corrieron adentro, dejando a los demás mordiendo el polvo para terminar de diseñar el interior. «Bueno, eso los mantendrá ocupados», bromeó mientras Sarah se aseguraba de que no se pasarán de la raya. «Nunca te interpongas entre las mujeres y el diseño de una casa. Para ellas, es como un arte, y para nosotros, una batalla perdida», dijo Ish riendo entre dientes mientras él y Harry regresaban a Gran Bretaña para recoger la escritura del señor Grayson en su tienda. En cuanto vio a Ish entrar en la tienda con un Harry complacido, se sintió inmensamente feliz. Pensando que estaba allí para recoger la escritura, los acompañó a su oficina y colocó unas barreras de privacidad. «Aquí tiene, y felicidades por su nuevo hogar». Entregó la escritura, que su cliente aceptó con gusto. «Debo admitir que su equipo ha superado mis expectativas. La villa es increíble. Parece que tomé la decisión correcta al contratarlos».
Tanto es así que creo que ambos merecen una bonificación, dijo tras dejar la escritura en su reloj, sacó 2 bolsas grandes y les lanzó una a cada uno. Ish se quedó sin palabras ya que había alrededor de 21.000 galeones, esto no sé qué decir. Ari se encogió de hombros, ve a comprarles algo bonito a tus hijas. Extraoficialmente, quiero agradecerte lo que hiciste por mi hermano. Grayson guardó la bolsa en uno de los cajones de su escritorio. Su hermano había salido de Azkaban y ya no era un hombre lobo. No fui solo yo, señaló Harry. Daphne Greengrass y Miwa Kawada ayudaron a crear la poción. El hombre accedió y le preguntó a Harry si les enviaría recuerdos. Después de repasar los detalles, como quienes ayudaron en la construcción, los paisajistas, todo. Una vez que obtuvo toda la información necesaria, Harry salió de la oficina y de la tienda para teletransportarse de vuelta a su nuevo hogar. Al llegar a la puerta principal, sacó una de las llaves del bolsillo, abrió la puerta y entró. Emily, Sarah y Dora hicieron un buen trabajo diseñando el lugar, ya que los sofás y la mesa de centro daban vida a la sala de estar. Luego, entró en la cocina, llamó a algunos elfos domésticos Potter y les preguntó si podían recoger comida para un mes, utensilios de cocina, especias y cualquier otro artículo doméstico necesario. Al salir de la cocina, subió las escaleras y lo recibió una enérgica Emily. Este lugar parece sacado de un cuento de hadas, lo llevó a la habitación principal donde estaban los demás. Lo diseñamos todo. Le mostró el baño y lo arrastró a las demás secciones de la casa. Los muebles de cada habitación quizá costaron un ojo de la cara, ya que venían de diferentes partes del mundo. Pero valió totalmente la pena. Está bien, ve a elegir tu habitación, sus palabras sorprendieron a la chica. Puedes venir cuando quieras. Solo hazme una mamada. Lo abrazó fuerte, dándole las gracias antes de ir a buscar una habitación. Una mirada suplicante de Dora hizo que su corazón se derritiera. Sí, Dora, las mismas reglas se aplican a ti también. El cabello de la joven metamorfosis comenzó a cambiar de color, mostrando lo feliz que estaba ahí, a diferencia de su hermana, sabía qué habitación quería. Sarah solo pudo reírse mientras veía a Dora ir a buscar su habitación. Su línea de pensamiento cambió a ella, conociendo a Emily, pasaría mucho más tiempo en la villa que en la mansión. Si no, lo más probable es que les preguntara a ella y a su padre hasta que finalmente le dieran permiso. Todo para pasar tiempo con su hermano. No lo diría, pero amaba a su hermano más que a nada en el mundo y no quería perderlo. A Emily nunca le importó el dinero ni los regalos extravagantes. Los regalos que Harry le daba eran bonitos, pero mientras pudiera verlo y pasar tiempo con él era lo único que importaba. A pesar de no haber dado a luz a Harry, siempre lo consideró su hijo. ¿Estás listo?, preguntó con una cálida sonrisa. Harry asintió y se dirigieron a la entrada principal a esperar a Emily y Dora. Un par de minutos después, las dos bajaron con una gran sonrisa, obviamente por haber encontrado las habitaciones que querían. Es hora de que instale las medidas de seguridad, dijo, guiándolas hacia la salida. Harry las acompañó más allá de las puertas y respiró hondo. Blandiendo su varita, la apuntó directamente a la tierra, donde estaban las líneas ley mágicas, y se puso a trabajar en las protecciones. Pasó las siguientes horas trabajando en los encantamientos protectores, asegurándose de que el lugar estuviera protegido. Para cuando terminó, las protecciones en Parcel, junto con varias protecciones antiguas pero poderosas, estaban conectadas y alimentadas por las líneas ley. También añadió orbes encantados que trajo consigo. Así que ahora, solo quienes tuvieran una llave o los trajera por iniciativa propia podrían entrar. Para los toques finales, necesito unas gotas de sangre de ustedes dos, dijo mirando a Tonks y Emily. La primera estaba a punto de hablar, pero se detuvo cuando él sacó sus llaves. Es una medida de seguridad, así que solo funcionan para ustedes. Tomando una llave, se mordieron un dedo lo suficiente como para hacerles sangre y dejaron caer unas gotas sobre las llaves. Luego, con un par de chasquidos y golpes de varita, vinculó las llaves con los encantamientos que rodeaban la villa. Eso debería bastar. Ahora solo nosotros podemos usar las llaves. Está bien, es hora de regresar. Dora y Sarah se aparecieron en casa mientras Harry teletransportaba a Emily de vuelta a Hogwarts en su oficina. Una palabra. ¡Increíble!, exclamó. Oh no, qué ganas tengo de volver. Harry negó con la cabeza ante la emoción de su hermana. Vamos a comer. Me muero de hambre. Salieron de la oficina, caminaron hacia el gran comedor y se sentaron en sus respectivas mesas. Sentada junto a sus amigas, les contó sobre la villa. Para su sorpresa, la habían terminado antes de lo esperado y querían verla con sus propios ojos.
Sin embargo, Emily detuvo cualquier idea preconcebida, ya que solo podrían entrar si Harry las llevaba en persona. Aún así, el lugar suena genial. Una auténtica casa de vacaciones, si quieres saber mi opinión, dijo Astoria con una gran sonrisa. Harry incluso podría hacer una fiesta allí durante el verano. Eso lo decidirá él, Tori, recordó Daphne, aunque incluso ella quería ver la villa con sus propios ojos. Realmente sonaba increíble tal como la describió Emily. Al girar a la derecha, vio a su novio hablando con el profesor Snape sobre algo importante. Probablemente relacionado con su próximo proyecto de pociones. Podía notar que estaba feliz, como lo demostraba su amplia sonrisa. Hay algo más que deberías saber, Lilith volvió a llamar la atención de Daphne. La poción que ayudaste a crear para los hombres lobo tiene mucha demanda, y he oído que Fudge está a punto de perder su trabajo. Supongo que esa noticia causó mucho más daño del esperado. Eso es mucho decir, comentó Susan. La tía Amy dice que ella y Scrimgeour están reorganizando los departamentos de Aurores y Fuerzas del Orden. Gracias a los fondos adicionales, ahora pueden permitirse mejorar el cuerpo de Aurores contratando más miembros y preparándolos mejor. Además, la influencia de Malfoy casi ha tocado fondo, además de perder mucho dinero. Adrián intervino. Parece que la gente por fin comprende lo que ocurre en el Wizengamot. Sin el apoyo de la fortuna y la influencia política de la familia Malfoy, los días de Fudge están contados. Ya no podrán ejercer tanta influencia en el ministerio. Esto también supone un duro golpe para Voldemort. Con la mala imagen de Fudge y Lucius, le será mucho más difícil asumir el poder. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, bromeó Aaron, cauteloso, mientras sujetaba la mano de Katie por debajo de la mesa y la apretaba para consolarla. Echa un vistazo, señalando a la mesa principal, un Bitch no está. Me hace preguntarme qué estará tramando o con quién estará ahora mismo. ¿Crees que ella y Fudge podrían cambiar las cosas? Preguntó Katie. Todo es posible, Kate, respondió. Fudge y Umbridge son personas astutas y ávidas de poder. Supongo que intentarán algo drástico para recuperar el favor del público y del Wizengamot. Va. ¿Te relajas un poco? Blaise sonrió con suficiencia. Ya no son tan populares. Solo necesitamos ponerles un clavo más en el ataúd y desaparecerán para siempre. Blaise probablemente tenga razón, dijo Neville. Deberíamos aprovechar que ni Voldemort ni Fudge han intentado tomar represalias. Me gusta cómo suena eso, dijo Tracey mientras bebía un poco de agua de su copa. Podemos relajarnos y recuperar el aliento. Luna añadió. Los tiempos están cambiando. Tanto en la escuela como en el mundo real. Pronto tendremos la vida que queremos y no tendremos que preocuparnos de que nadie intente sabotearnos o matarnos. Amén, Neville levantó su copa. Deberían saber también que los gobernadores están considerando eliminar los decretos educativos de esa zorra. Ojalá lo hagan, eso sería un milagro. Pero primero, creo que toda la casa Slytherin necesita reunirse antes de que acabe la noche. Daphne miró la mesa de Slytherin. Esta noche habrá un desalojo. 00, al terminar la cena, el tribunal de Slytherin convocó una reunión para discutir los recientes acontecimientos. Nott intentó recuperar algo de respeto en la casa, pero Daphne, Aaron y buena parte de las demás serpientes lo pusieron en su lugar. El heredero de Nott no lo estaba pasando bien, ya que su familia había perdido todo su dinero y una considerable influencia, y su visita al Señor Tenebroso lo había conmocionado profundamente. El castigo que recibió a manos del Señor Tenebroso aún lo rondaba en la mente mientras el hombre lo torturaba durante una semana entera, atacándolo con dolorosos hechizos de tortura e intrusiones mentales. El solo pensamiento le producía escalofríos, pues sabía que le sobrevendrían más si volvía a fallar. Finalmente, la casa votó por destituir a Theo No de su puesto como miembro del consejo y reemplazarlo por Lilith. Las cosas estaban a punto de cambiar para siempre en la casa de Slytherin, con los villanos debilitados.